Bienvenidos una vez más a actualidadygente.com. Hoy, en el verdor, en la naturaleza, con la naturaleza y por supuesto, no al lado precisamente de una flor, pero sí de una reina de la belleza, de la Panamericana, de Tucaní, de esa bella tierra del estado Mérida. Una joven dirigente del Movimiento 20 Venezuela, coordinadora del Congreso Ciudadano en el estado Mérida, profesora de la Universidad de los Andes. Con ella vamos a conversar un poco, con Marta Hernández, a propósito de estos trabajos que han venido realizando desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, en el estado Mérida durante los últimos meses. ¿Qué es lo que han venido planteando? Un Congreso Ciudadano. Un Congreso Ciudadano que les va a permitir a ellos hacer una serie de planteamientos que en definitiva pudieran ser tomados por las organizaciones políticas, por la sociedad civil, en fin, están buscando cambiar el modelo político venezolano. Es por ello que hemos decidido trasladarnos hasta acá, hasta el campo del estado de Mérida, para conversar un poco sobre estos y otros temas, sin dejar a un lado, por supuesto, lo que le está sucediendo a la máxima exponente del Movimiento 20 Venezuela, como lo es María Corina Machado. Bienvenida, mi estimada Marta, a este espacio de actualidadygente.com. En cualquier parte del mundo donde se tenga un ordenador, indiscutiblemente te van a estar viendo y escuchando. Así que coméntame un poco cómo surge la idea de 20 Venezuela y cuál es el apoyo que ha tenido en la sociedad civil merideña y venezolana en general. Bienvenida. Muchas gracias, Horacio. Bueno, para mí de verdad que es un gran honor poder tener la posibilidad de compartir este mensaje con venezolanos y con personas de todo el mundo que puedan ver esta ventana hacia lo que es la realidad venezolana y los cambios que se vienen generando acá, sobre todo en el compromiso ciudadano, en lo que nosotros hemos identificado como una necesidad dentro del país, y es que la situación en Venezuela se encuentra tan delicada, se encuentra en un momento tan definitivo para los venezolanos, para el futuro de los venezolanos, no solo los de esta generación, sino los de las próximas generaciones, que esto ha hecho que un grupo de venezolanos, de organizaciones, decidiéramos promocionar una idea llamada el Congreso Ciudadano, o una propuesta llamada el Congreso Ciudadano, que ha permitido ir tejiendo una gran red de ciudadanos desde las bases mismas del pueblo, para lograr lo que ya hoy, lo que ayer parecía una fantasía y hoy es una extraordinaria realidad, y es la incorporación de decenas y decenas y decenas de venezolanos a lo largo y ancho de todo el país en este planteamiento que no hace otra cosa más que, primero, asumir con responsabilidad y con claridad que el futuro de este país se encuentra en nuestras manos. Asumir el momento político que estamos viviendo y entender que solo logrando un cambio constitucional, un cambio democrático del actual régimen que hoy impera en Venezuela, podremos lograr entonces avanzar hacia ese país que nosotros como venezolanos consideramos que nos merecemos, consideramos que tenemos derecho a él y estamos dispuestos a conquistarlo. Ahora, a ustedes los han tildado de personas violentas, a 20 Venezuela, pero me llama mucho la atención de que también cuando estás haciendo el planteamiento lo haces enmarcado dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Están apegados al 100% a la misma? Absolutamente. Nosotros todos los planteamientos que hemos hecho ante el país están completamente apegados a la Constitución, y aquellos que nos tildan de golpistas o de fascistas o de cualquier otra cosa, no hacen más que reconfirmarle a esos otros venezolanos que están esperando ese mensaje que definitivamente tenemos la razón, que sí podemos lograrlo, que lo vamos a lograr, pero para ello era necesario tener claridad de cuál era el régimen que imperaba en Venezuela, porque no es lo mismo el comportamiento de un ciudadano ante un régimen que es democrático, que ofrece libertades, que respeta los derechos, a otro como el que tenemos en Venezuela, que es de corte dictatorial, totalitario, autoritario, y que cada día nos cercena y asfixia al pueblo venezolano, asfixia a la familia venezolana y nos expone a
a un desastre completo. Tenemos más de 51 muertos diarios en manos del AMPA, hermanos venezolanos que caen en manos de la violencia y que lamentablemente hemos visto con tristeza cómo no existe verdadera voluntad por parte del actual régimen de cambiar toda esta realidad. Entonces, en virtud de que el actual régimen no quiere cambiar y ya en este momento no puede cambiar la realidad. Se le hizo tarde para cambiar al régimen. ¿Qué cree que ustedes puedan estar pensando los ciudadanos que nos están escuchando y viendo en estos momentos? ¿Se le hizo tarde por supuesto, al presidente de la República, ellos saben, los venezolanos que nos están escuchando saben perfectamente que esta situación se le escapó de las manos al régimen que hay en Venezuela y que aunque quisieran ya no pueden cambiarla, ni pueden ni quieren cambiarla. Entonces, porque dice que no quieren. Porque sí se ven las políticas que aprueban, las leyes que aprueban, no hacen más que ir en contra de la Constitución. Hemos visto cualquier cantidad de planes de seguridad fracasados que terminan en altos niveles de corrupción en el país. Vemos cómo se utiliza el Poder Judicial para perseguir venezolanos que dicen la verdad, que defienden su punto de vista con la verdad. Hablando de ese tema, entonces, ¿cuál es el futuro de María Corina Machado? ¿Le espera unos barrotes? El futuro de María Corina Machado es el mismo que vamos a tener todos los venezolanos. Es vivir en un país de libertades, de democracia, es vivir en un país de prosperidad, es vivir en un país donde tengamos la tranquilidad de que vamos a poder salir de nuestras casas y regresar a ellas sanos y salvos. Vamos a poder producir, es tener la tranquilidad de que la inversión que está haciendo Venezuela en todos nuestros jóvenes, desde que son unos niños hasta que los convierte en profesionales de esta república, se va a ver recompensada por producción, por bienestar. Eso es lo que vamos a tener en Venezuela. Ahora, para lograr eso hay que pasar por una unidad. Para lograr eso hay que pasar por una unidad de la oposición y de la sociedad civil. Y se ha logrado esa unidad, es la pregunta. Mira, ¿sabes qué es lo más extraordinario? Te van a estar viendo, por decir algo, en España. ¿Qué les puede decir tú a los españoles? ¿Hay unidad en estos momentos en Venezuela por parte de los factores que disienten del gobierno? Hay tanta unidad, pero tanta unidad que se está produciendo la unidad de los venezolanos. Hay tanta unidad que estamos haciendo asambleas en las comunidades, donde venezolanos que no están organizados en nada están escogiendo su vocero para participar dentro de ese Congreso Ciudadano. Hay tanta unidad que las decisiones están siendo tomadas a través de debates abiertos, de debates democráticos, y estamos llegando a conclusiones puntuales. Hay tanta unidad que cada uno de los sectores hemos entendido que esto no es un asunto solo de las organizaciones políticas o de las organizaciones gremiales o sindicales o del movimiento estudiantil, sino que es una necesidad de todo un pueblo. Hay tanta unidad, Horacio, que por primera vez tuvimos más de 600 delegados en todo lo que significó la región Oriente, cuando se encontró el Congreso Ciudadano de la región Oriente, y esos 600 delegados se unieron a los más de 800 delegados provenientes de 3 estados del país que tuvimos la oportunidad de encontrarnos en el Congreso de Occidente, específicamente en la ciudad de Barquisimeto, y que hoy entonces ya como un solo cuerpo nos preparamos para ir al gran Congreso de Ciudadanos a nivel nacional. Ahora, ¿cuáles fueron los planteamientos, los resultados de este Congreso? ¿No se convirtió en algo más de burocracia, de grupos, de ir a pasar 1, 2, 3 días allá, el tiempo que fuera? ¿Qué planteamientos? Porque la gente debe saberlo. Mira, la gente, la comunidad, la sociedad civil, no solamente la merideña, la venezolana en general, todo el que se interese por este país. Mira, hay tantas cosas por hacer y hay tantas cosas que decimos que uno de los grandes retos de este Congreso es transformar las palabras en acción. Pero antes o simultáneamente con las acciones, nosotros tenemos que saber dónde estamos y qué somos dentro de esta realidad del país. Lo primero que tuvimos claro es, o lo que teníamos que tener claro es de qué tipo es este régimen que tenemos en Venezuela, y así lo definimos como un modelo, como un sistema dictatorial y totalitario. Una vez claros de eso, pasamos a la otra gran pregunta: ¿dónde radica el poder que puede sacar a este régimen, que puede cambiar a este régimen que actualmente impera en Venezuela, y con qué herramientas se puede realizar?
porque mucho de eso también hemos escuchado, que no se puede porque falta tal componente, que no se puede porque falta tal sector. Y la gran conclusión de este Congreso es que el poder radica en los ciudadanos, en los venezolanos, que debemos actuar en el marco de la Constitución y que la Constitución nos da cuáles son las herramientas para activarlas. Hay muchas herramientas en la Constitución, las conocemos, hoy en día los ciudadanos tenemos conciencia de cuáles son esas herramientas y estamos dispuestos a usarlas para poder lograr ese cambio de ese régimen y pasar y vivir la transición hacia la democracia. Una vez que tenemos claro esta situación, entonces pasamos a cuáles son las acciones. La primera de ellas tiene que ver específicamente con los poderes del Estado y estamos hablando aquí inequívocamente del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros no podemos permitir que el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia sean organismos que se encuentran al servicio de un régimen y no al servicio de los venezolanos. Pero con eso van a tener que luchar para los próximos comicios electorales. Esa lucha, pero además esa lucha no puede depender solamente de un cronograma electoral. Esa lucha tiene que ser constante. La transformación del CNE y del TCJ en organismos que realmente sirvan a los venezolanos es permanente, la garantía de eso es permanente y estamos dispuestos a dar, y por eso decimos y advertimos, alertamos desde Barquisimeto, eso fue en el Congreso de Occidente, donde alertamos que los ciudadanos no estamos dispuestos a aceptar pactos innobles donde se está jugando con el futuro de Venezuela. Ahora, esos pactos por parte de algunos sectores de la oposición. Nosotros creemos que esos rectores que va a tener el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia deben ser rectores imparciales, deben ser rectores independientes que le brinden confianza a los dos sectores, o a los dos sectores no, a los venezolanos en general, porque esto ya no es un problema de sectores. Y fíjate que qué bueno que caemos en este punto, porque una de las cosas que llamó poderosamente la atención en el Congreso era que habían delegados que no necesariamente comparten la ideología de lo que, o el planteamiento de lo que tradicionalmente se ha llamado como oposición, sino que en su momento apoyaron al presidente Hugo Chávez Frías, pero que hoy se encuentran conscientes de que esto no es un asunto de opositores y oficialistas, sino que esto es un asunto de venezolanos. Y entonces ellos también se encuentran dentro de este planteamiento, también debaten dentro de estas grandes asambleas y también están aunados a este llamado de usar el poder ciudadano para lograr esa transición que necesitamos en Venezuela. Ahora, usar el poder ciudadano en estos momentos a mí me llama mucho la atención ese planteamiento ante la apatía que hay de los venezolanos en participar en los comicios electorales. Hay una apatía. Los llamados niní, yo creo que en estos momentos es que comienzan a tomar un poquito de conciencia. Y lo digo porque ya les tocaron el bolsillo, ya les tocaron los intereses. Ahora, ¿cómo convencerlos para que definitivamente dejen la apatía y participen, bien sea o a favor, en contra del gobierno, pero que se expresen de una vez por todas? Mira, cuando nosotros comenzamos con este planteamiento del Congreso Ciudadano, mucha gente pensaba que eso era una utopía, que eso era imposible, que eso era fantasía, que los venezolanos no estamos preparados para articularnos y organizarnos, que es mentira, que aquí tiene que salir solamente un líder y decir qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y resulta que no. Resulta que no. Sí, al principio fue difícil, claro que sí, tratar de convencer a la gente de que se reuniera para escoger unos voceros, para discutir los problemas y así ir articulando poco a poco, pero es que resulta que hoy, entonces tenemos que está el país entero empujando en esa dirección. Yo no te voy a decir que todos los sectores de Venezuela ya se encuentran incorporados en el Congreso Ciudadano, eso es mentira. Lo que sí te puedo decir es que los delegados que nos encontramos allí, los sectores que ya estamos participando allí, estamos conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos en este momento, estamos conscientes de la necesidad de sumar otros sectores. En Mérida, por ejemplo, tenemos 13 organizaciones que van desde movimientos estudiantiles hasta defensa de derechos humanos o organizaciones de defensa por la vida, ya los tenemos dentro del seno del Congreso. Y todos los días le dedicamos horas y horas de trabajo
a eso, a que más y más venezolanos se incorporen. Ahora, porque esas horas de trabajo, Marta, quisiera también que me dijeras cuántas horas de formación desde el punto de vista ideológico y por supuesto personal y profesional deben tener las personas para que tengan conciencia, para que sepan defender un proyecto, o no una utopía, un proyecto, porque a fin de cuentas los proyectos nacen así. Y a ustedes lo que se les ha podido evidenciar es que tienen mucha mística, porque como que nacieron de una semilla muy pequeña y van creciendo, y se han ido multiplicando no solamente por el municipio Libertador, por el estado Mérida, sino por varios estados del país, como lo ha venido diciendo, ya son alrededor de 600 delegados por Oriente y 800 delegados por Occidente. Y los que todos los días se suman. Y luego, ¿cómo hacen? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a articular? Van a ser un partido político, porque ustedes están como en el limbo. Son un movimiento, pero no son un partido político. Para estar en unas elecciones presidenciales, en unas elecciones a gobernadores, en unas elecciones a legisladores, para tener alguna aspiración político, personal, partidista, deben estar legales ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo hacer? Porque hasta la fecha no lo han podido lograr, no lo han podido consolidar como meta. Así es. Pero fíjate, hay dos cosas que yo quiero diferenciar. Una organización es Vente Venezuela, que es la que lidera a nivel nacional María Corina Machado, y bueno, y yo tengo el honor de representar acá en nuestro estado, donde sí, efectivamente somos en gran medida una gran cantidad de ciudadanos que veníamos trabajando desde hace muchísimo tiempo con la verdad y con convicción en el país por la defensa de los derechos ciudadanos, y que bueno, en el momento en que María Corina y todo este gran grupo decide presentar esa candidatura a la presidencia de la República y bueno, participar en esas elecciones primarias, pues se unieron otra gran cantidad de personas y de alguna manera de allí nace lo que hoy en día se conoce como el Movimiento Vente Venezuela, y que bueno, esperamos dentro de poco, ya tenemos 2 años y medio solicitando pues nuestra acreditación como partido político acá en el país, con nuestro propio pensamiento ideológico, con nuestros valores, que es lo que tanto hemos defendido. Esperamos, bueno, próximamente poder cristalizar ese sueño de muchos, de miles de venezolanos, de poder garantizar la participación directa de nuestro movimiento ya como partido político en unos procesos electorales con el favor de Dios transparentes y libres. Y la otra cosa es el Congreso Ciudadano. El Congreso Ciudadano Vente forma parte de ese Congreso Ciudadano. Somos, conjuntamente con 18 organizaciones más, somos promotores de ese Congreso Ciudadano. Pero el Congreso Ciudadano, bueno, como te digo, nada más en el estado Mérida contempla 13 organizaciones y más de 50 delegados en asambleas de ciudadanos que representan directamente a su asamblea de ciudadanos como tal. Entonces, en ese Congreso Ciudadano, Vente forma parte de ese Congreso y bueno, hemos llevado adelante una articulación extraordinaria con las demás organizaciones y con todos esos delegados que han sido electos en las asambleas de ciudadanos. Ahora bien, con respecto a lo otro que preguntaba sobre el tema de las elecciones parlamentarias, nosotros como ciudadanos, como venezolanos, estamos dispuestos a dar la lucha en todos los planos constitucionales y el electoral es uno de ellos. Nosotros sabemos perfectamente cuál es la situación con el Consejo Nacional Electoral, pero también estamos dispuestos a hacer uso, como ya lo mencionaba, de todas las herramientas que nos permite la Constitución para avanzar en esta lucha. El objetivo es claro y es el reemplazo del régimen que actualmente impera en Venezuela a través de la vía constitucional, a través de la vía democrática. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que la salida de la crisis que hoy tiene el país pasa necesariamente por el cambio del actual régimen que existe en Venezuela por la vía constitucional. Y vamos a actuar en todos los terrenos constitucionales, siendo el electoral uno de ellos, para poder avanzar en este gran objetivo. Pero sin embargo, todo esto va de la mano con la lucha que mantenemos en la calle. Sí, los venezolanos nos mantenemos en la calle de forma pacífica y de forma constitucional. En estos días hicimos unas movilizaciones, ahora
Dentro de pocos días, el Día Internacional de los Derechos Humanos, tenemos nuevamente otra movilización que además, según tuve la oportunidad de leer, va a ser mundial. Van a ser muchos países del mundo unidos a Venezuela en esta lucha. Pero fíjate que ayer, cuando el Parlamento de Canadá estaba pronunciándose en favor de la libertad de Leopoldo López, eso nos ratifica a los venezolanos que la lucha que estamos dando no es una lucha que es ajena al mundo, no estamos solos. Y a esa gran cantidad de venezolanos que en este momento todavía, yo no digo que por comodidad y tampoco me parece que es por miedo, es quizás por desesperanza, es quizás por no escuchar un mensaje claro, que de alguna manera prefieren aislarse, de alguna manera prefieren no saber qué está pasando, pero que cuando abren la nevera de su casa o cuando ven en la cama a su hijo dormir, entienden que es absolutamente necesario luchar por lo que legítimamente nos corresponde. A esos venezolanos es a los que estamos convocando, a unirse a los que ya estamos estructurados y organizados para constituir en Venezuela el movimiento ciudadano más importante que hayamos tenido en la historia del país. Nosotros podemos lograrlo. ¿Con qué se puede comparar este movimiento, esta Asamblea de Ciudadanos, este Congreso de Ciudadanos, haciendo una retrospectiva en la historia del país? ¿Con qué lo podemos comparar? De la época libertaria hacia acá. Bueno, esto es inédito. Esto es inédito, lo que está sucediendo en Venezuela es inédito. Los ciudadanos organizándose, articulándose de la base, moviéndose con sus propios recursos, además, por todo el país, empujando este cambio constitucional, asumiendo con responsabilidad y con gallardía la defensa de sus propias, de sus seres queridos, de sus propiedades, de lo que es su vida en sí. Es único en la historia, pero, y que te digo, ayer sonaba fantasía, ayer hablábamos de esto ante diferentes auditorios, y la gente nos miraba así como qué bonito suena, pero qué difícil es hacerlo. Bueno, hoy es realidad, hoy lo tenemos, hoy existe, y está aquí, y está vigente, y está fuerte, y está avanzando, y cada día suma más y más venezolanos, porque sí podemos, lo vamos a lograr. Los venezolanos vamos a rescatar nuestra democracia, los venezolanos vamos a rescatar nuestras libertades. Nosotros no podemos ni un segundo dudar de que tenemos la fuerza espiritual, pero también tenemos la voluntad para hacerlo, podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Unas preguntas muy breves, vamos ya en la recta final de la entrevista. Cuando yo digo violación de los derechos humanos, ¿qué piensas tú como mujer y como dirigente político y social de Vente? Pienso en la cantidad de jóvenes que primero que sufrieron torturas, y también en la cantidad de madres que todos los días ven sin respuesta ninguna cómo pierden a un hijo sin tener a quién pedirle explicaciones. ¿Y si yo te digo justicia? Primero pienso en Dios. Yo creo que Dios es fundamental en todo este proceso que estamos viviendo. Creo que Dios se encuentra con nosotros y que nos está ayudando a conseguirlo, y creo que no puede existir impunidad. No puede existir impunidad. Creo en un Estado de Derecho, creo en los juicios justos, pero creo también en la reconciliación del pueblo. Ahora, ¿un pueblo puede reconciliarse sin olvidar las violaciones de los derechos humanos? Aquí tenemos claros de dónde vienen las violaciones de los derechos humanos. Aquí sabemos perfectamente quiénes son los responsables de esas violaciones de los derechos humanos. Los venezolanos sabemos quiénes son, y esas personas, en el momento en que recuperemos la libertad y la democracia en nuestro país, tendrán un juicio justo, harán uso de un Estado de Derecho, tendrán la posibilidad de defenderse, y será la justicia quienes definitivamente le designen cuál será el castigo. Si yo te digo Nicolás Maduro, ¿tú qué piensas? Pienso que es
una persona que debería en este momento presentar la renuncia del cargo que ocupa para dar paso en Venezuela hacia la democracia, hacia la transición democrática en paz. ¿Cómo debe ser el próximo presidente de Venezuela? No físicamente, sino desde el punto de vista de la preparación. ¿Presidente o presidenta, como lo quiera llamar? Yo prefiero presidente. Bueno, eso está tu gusto, como lo quiera llamar. Pero allá te están mirando y te están viendo. Sí, ¿Qué características debe tener? Debe ser una persona honesta, una persona de valores. Debe ser un hombre o una mujer responsable. Yo no creo que los venezolanos merezcamos a un charlatán como presidente o que necesitemos a una persona que eche chistes o se ponga sombreros en medio de una locución. Yo creo que los venezolanos merecemos un hombre o una mujer preparado, consciente de la responsabilidad que tiene, consciente de que todo un país espera por él y que necesita, sobre todo, tener al frente de su gobierno a un demócrata. Los venezolanos necesitamos al frente de la presidencia de la República a un demócrata honesto, responsable, preparado y que sepa exactamente de qué está hablando cada vez que se dirige al país. Porque hoy vemos con tristeza cómo se abordan temas de manera tan ligeros y temas que para los venezolanos significa consecuencias muy importantes, positivas o negativas, pero consecuencias que son trascendentales para nuestras familias. Entonces, de verdad, el llamado es a que en el momento determinado, cuando tengamos que elegir no solamente presidente, nosotros estamos solicitando, además, que los candidatos para las parlamentarias sean personas legitimadas en el pueblo, legitimado su liderazgo en el pueblo. Nosotros creemos en las elecciones primarias para lograr una gran unidad sincera electoral para ir hacia ese proceso con mayor fuerza y siendo responsables del momento histórico. Pero así sea para una junta de vecinos, para una junta de condominio, siempre tenemos que escoger a la persona que consideremos sea la más capaz, la más responsable y la más dispuesta de verdad a generar el bien para las personas que vamos a estar pues bajo su gobierno. Muchísimas gracias, Marta Hernández, por haber estado acá, de verdad que sí, aspiramos tenerla próximamente. Tienes 30 segundos para que le digas a todas esas personas que te están escuchando y que te están viendo, cuál puede ser el futuro de este país, cuál debe ser el futuro, en definitiva, de este país, de Latinoamérica y del mundo. Si eres venezolano, no tengas dudas. Nosotros vamos a lograr el país que tanto hemos anhelado a lo largo de décadas. Nosotros vamos a lograr vivir en ese país que nos merecemos. Nosotros no tenemos que resignarnos con migajas. Nosotros tenemos derechos y derechos que nos deben ser respetados. Y si eres un miembro de cualquier otro país, primero agradecerte toda la solidaridad que has tenido para con nuestro pueblo. Y segundo, que en ese país que nosotros vamos a construir en Venezuela, todos los ciudadanos del mundo tendrán las puertas abiertas para venir a acompañar a los venezolanos en ese maravilloso proceso que vamos a emprender para reconstruir nuestra nación y allí también, bueno, poderlos recibir y poder hacer grandes cosas juntas, no solo entre los venezolanos, sino con el mundo entero. Muchísimas gracias, Marta Hernández, de verdad que sí, por haber estado acá en actualidadygente.com. Yo siempre lo he dicho, los medios de comunicación tienen que ser libres, no deben tener presión de ninguna naturaleza. La libertad de expresión es natural, la libertad de expresión no puede estar cohibida por nadie. La libertad de información mucho menos. Estamos trabajando arduamente en este portal con un solo propósito: llevar la información a cualquier parte del mundo. Esa información que se está generando en este país, donde observamos cómo la autocensura por parte de los periodistas y los medios de comunicación es lo que está de moda. Y cuando se arrincona a la libertad de información y este derecho a la libertad de información que todos tenemos, estamos en serio problema.
Así que será hasta una próxima oportunidad y continuaremos llevándoles a ustedes más de lo que acontece en Mérida, Venezuela y el mundo, si Dios lo permite. Estuvo con ustedes Horacio Contreras.